Muy buenos días con todos, compañeros, docente. El día de hoy, nuestro tema de fundamentos farmacológicos, vamos a tener acontecimientos adversos por medicamentos, error por medicación, acontecimiento adverso potencial, reacción adversa en medicamentos. Los integrantes de nuestro grupo sería Ávila Cueva Yulexi, Castillo Rivera Alison, Chávez Flores Ariana, Antunes Solórzano María y mi persona Alonso Ricardo. Siguiente diapositiva, por favor. Empezaremos con los acontecimientos adversos por medicamentos. En la actualidad hay mucha desinformación y existe esa confusión en las publicaciones con los términos que vamos a ver en todo lo que viene siendo nuestra exposición, utilizados para denominar a los distintos efectos negativos derivados de la utilización de los medicamentos, ¿ya? Ello va a dificultar, va a tener esa dificultad enorme en el conocimiento de la incidencia de los efectos y la comparación de los resultados obtenidos de los diferentes estudios. Teniendo en cuenta lo antes mencionado, es que este no es un tema resuelto definitivamente, ¿ya? Entonces vamos a exponer a continuación la terminología que nosotros vamos a utilizar en el momento que estamos utilizando en el momento actual, ¿ya? Para empezar, tendremos aquí los acontecimientos adversos por medicamentos, ¿ya? Estos de aquí van a constituir una patología emergente con una repercusión asistencial, social y económica. Informes publicados recientemente van a situar este problema como prioritario para abordar los sistemas sanitarios de los países desarrollados y subdesarrollados, cuya creciente va a estar responsable de este tema, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo en la siguiente diapositiva, por favor. Bien, un evento adverso o acontecimiento adverso, podemos encontrar estos términos en internet y no hay que confundirse, ¿ya? Porque son sinónimos entre evento y acontecimiento. Son similares, pero que vienen siendo prácticamente lo mismo en este caso que viene siendo hacia los medicamentos. Va a ser cualquier suceso indeseable experimentado, ¿ya? Por un paciente, independientemente de que se sospeche o no del medicamento administrado. El ejemplo va a ser de un paciente que sufre un accidente de tráfico mientras estaba con un tratamiento farmacológico específico, ¿ya? Los estudios sobre los acontecimientos se van a orientar al análisis de los errores de mediación y a tratar fundamentalmente de identificar las causas, los tipos, los errores, ¿ya? Que se han producido en la cadena terapéutica, ¿ya? Y han dado lugar a los acontecimientos adversos prevenibles. Es decir, su objetivo va a radicar en no solo en detectar el tipo de efectos nocivos provocados por los medicamentos, ¿ya? Sino que va a identificar aquellos producidos por errores y llegar a conocer los fallos que ha permitido que sucedieran, con el fin de desarrollar estrategias dirigidas para prevenirlos. Ya esto va a estar enfocado más para prevenirse. Siguiente diapositiva, por favor. Cabe destacar que esto por parte de la Organización Mundial de la Salud va a venir estimulando que, bueno, en todos los países del mundo, ya que esto de aquí va a ir orientado hacia la seguridad del paciente. En muchos países las discusiones e implementaciones van a estar relacionadas a estas temáticas, ya que van a estar bastante avanzados. Aquí se van a desprender dos ramas muy importantes que me parecieron de suma importancia, valga la redundancia, que serán los principales: el acontecimiento prevenible y no prevenible, ¿ya?
Los prevenibles van a ser aquellos causados por errores de medicación, van a suponer daño y error, ¿ya? Y los no prevenibles van a ser aquellos que se producen a pesar del uso apropiado de los medicamentos, ¿ya? Y van a corresponder con las denominadas reacciones adversas a medicamentos, que es un tema también que se va a ver en el transcurso de la exposición. Aquí, como podemos ver en este cuadrito, va a detallar acontecimientos adversos por medicamentos, acontecimientos adversos potenciales, errores de medicación banales, con lesión, sin lesión, errores de medicación, prevenibles y evitables. Aquí va a englobar a todos los incidentes, problemas, sucesos inesperados o no deseados, y que van a producir un error o durante el proceso de utilización de los medicamentos que pueden o no causar daños al paciente, en los que tendremos relación entre accidentes con medicamentos, acontecimientos adversos por medicamentos, reacciones adversas a medicamentos y errores de medicación. Siguiente diapositiva y... Bien, la siguiente compañera. Muchas gracias. Bueno, tenemos el tema de errores de medicación. Este término se define como cualquier incidente prevenible que pueda causar daño al paciente o que dé lugar a una utilización inapropiada de los medicamentos cuando estos están bajo el control de los profesionales de salud o del paciente o consumidor. Bueno, estos incidentes pueden estar relacionados con la práctica profesional, con los procedimientos o con los sistemas de salud. Estos incluyen los procesos de prescripción, etiquetado, preparación, dispensación, distribución, administración, seguimiento y utilización de los medicamentos. Bueno, la seguridad del paciente se ha convertido en la principal prioridad de los sistemas de salud en todo el mundo, luego de que diversos estudios han puesto en manifiesto que la atención sanitaria es una fuente importante de daños, siendo los errores de medicación una de las principales causas de daño prevenible. Los errores de medicación prevenibles en los hospitales superan incluso las muertes atribuidas a accidentes vehiculares o a enfermedades como el cáncer de mama y el SIDA. En 1999, el Instituto de Medicina mostró a través de un informe que cada año mueren entre 44.000 y 98.000 personas a causa de errores de medicación prevenibles. Además de su coste en vidas humanas, los errores de medicación generan costos monetarios, además de la pérdida de confianza por parte de los pacientes en el sistema de salud. Siguiente diapositiva. Bueno, existen diferentes tipos de errores de medicación. Está el medicamento erróneo, que es cuando se selecciona inapropiadamente el medicamento, o sea que no es adecuado para el diagnóstico del paciente, o cuando existe una historia previa de alergia al medicamento, o también cuando no es apropiado para la edad del paciente o su situación clínica. Está la omisión de dosis o de medicamento, que se da por la falta de prescripción o administración de un medicamento necesario para la recuperación de la persona. Está la dosis incorrecta, cuando se administra una dosis mayor o menor a la recomendada, o cuando se administran dosis extras. La frecuencia de administración errónea, que es cuando se toma un medicamento las veces que no se toma un medicamento las veces que se debería tomar en un día. Está la forma farmacéutica errónea, cuando no se toma en cuenta si el medicamento debe administrarse en su forma sólida, semisólida, líquida o gaseosa. También está el error en la preparación, manipulación y acondicionamiento de los medicamentos. La técnica de administración incorrecta, aquí se incluye cuando se fracciona o se tritura inapropiadamente las formas sólidas de los medicamentos orales. Está la vía de administración errónea, por ejemplo, cuando se administra un fármaco por vía intravenosa, cuando se supone que debería de ser administrada por vía oral, o también en caso contrario. Están también la velocidad de administración y la hora de administración correcta, cuando no se cumple con el horario establecido para la toma de medicamentos. Siguiente diapositiva.
Otro error es cuando se le administra el medicamento al paciente equivocado, que suele suceder cuando hay una sobrecarga de trabajo. También cuando la duración del tratamiento es incorrecta, un tratamiento es muy corto, muy largo y no está contribuyendo a la recuperación del paciente. Está la monitorización insuficiente del tratamiento cuando no se realizan suficientes controles o revisiones para conocer si el tratamiento está funcionando como debería. Esto también cuando el paciente se toma un medicamento deteriorado. Si está caducado o mal conservado, pues va a perjudicar a su salud. Y por último está la falta de adherencia, que es cuando el paciente no pone de su parte, no tiene la voluntad para cumplir con el tratamiento establecido. Siguiente diapositiva. Bueno, existen múltiples causas de errores de medicación dependiendo de la fase del proceso en el que ocurra. Los errores en la selección y adquisición del medicamento ocurren principalmente por la excesiva variedad de medicamentos que existen o por la falta de control en el etiquetado del medicamento. Los errores en la prescripción del medicamento ocurren debido a la falta de información acerca del paciente por parte del profesional de salud, por despistes o por la sobrecarga de trabajo. Los errores en la transcripción y validación de los medicamentos ocurren cuando el profesional de salud realiza prescripciones que no son legibles o que son ambiguas, o también debido a la similitud de los nombres de algunos medicamentos. Los errores en la dispensación del medicamento ocurren por medicamentos que tienen envasado o etiquetado similar o por la falta de sistemas de dispensación automatizados. Los errores en la administración del medicamento ocurren debido a la confusión en los pacientes o por problemas con los equipos o dispositivos de administración. Y por último, los errores en la monitorización del tratamiento se dan debido a la segmentación del sistema sanitario o por la falta de sistemas informatizados de seguimiento. Siguiente diapositiva y siguiente compañero. Hola, yo les voy a hablar sobre los acontecimientos adversos potencial, que está representado por las siglas AAM, ¿no? Es un error de medicación grave que podría haber causado un daño, pero que no lo llegó a causar, bien sea por suerte o porque fue interceptado antes de que llegara el paciente. El análisis de los acontecimientos adversos potenciales es útil porque permite identificar tanto los puntos en donde falla el sistema de utilización de los medicamentos y se producen los errores, como los puntos donde los errores se consiguen interceptar y evitar. Lo que es el SUM, el sistema de utilización de medicamentos, que es el conjunto de procesos relacionados cuyo objetivo es de la utilización de los medicamentos de forma segura, efectiva, apropiada y eficiente. Así podemos gráficamente relacionar los distintos tipos de incidentes con sus efectos y causas, de modo que podemos visualizar y depurar la definición de error de medicación. Siguiente diapositiva. Según la NCCMRP, por sus siglas en inglés y el español es el Consejo Nacional de Coordinación de Errores de Medicación Notificando una Prevención, es el organismo americano que canaliza la investigación en torno al error de medicación, distinguiendo los errores en categorías, en funciones de gravedad de las consecuencias, ¿no? Como podemos ver en el cuadro, estamos viendo lo que es un error potencial, que se divide en la categoría A, que es circunstancia o incidencia con capacidad de causar un error, ¿no? En lo que es el error sin daño, está dividida en tres categorías. La categoría B, que es el error que se produjo, pero no alcanzó al paciente. En lo que es la categoría C, que es el error que se produjo, alcanzó al paciente, pero no le causó daño. Y la categoría D, que es el error que alcanzó al paciente, pero no le causó daño. Se requirió de una monitorización e intervención para comprobar que no había sufrido lo que es un daño. Tenemos lo que son error con daño, que se divide en 4 categorías.
Está la categoría E, que es un error que contribuyó o causó daño temporal al paciente y requirió de una intervención. En lo que es la categoría F, que es el error que contribuyó o causó daño temporal al paciente y requirió o prolongó la estancia hospitalaria. La categoría G, que es el error que contribuyó o causó daño temporal al paciente. La categoría H, que es el error que comprometió la vida del paciente y requirió de intervenciones para mantenerlo con vida. Y por último, la categoría de error mortal, que está en la categoría I, que es el error que contribuyó y causó la muerte del paciente. Siguiente diapositiva. Para estos tipos de error de medicación tenemos recomendaciones para esta prevención, ¿no? Los errores de medicación son obviamente los incidentes que pueden prevenirse mediante sistemas de detención y control. En la actualidad, el mejor método de detención de errores de medicación en términos de precisión es el método diseñado por Barker McConnell, que fue en 1962. La SEC, que es la Sociedad Española de Farmacias Hospitalarias, considera importante realizar las siguientes recomendaciones. En lo que son las autoridades sanitarias, tenemos el registro de nuevos medicamentos, en lo que trata de no permitir el registro de formas farmacéuticas con envases o etiquetas similares, nombres comerciales homófonos o similares al escribir, ya sea fabricado por las mismas o por diferentes firmas farmacéuticas, en lo que es la revisión de los prospectos para clarificar las instrucciones de uso y evitar expresiones ambiguas. En lo que son centros regionales y nacionales y registro de errores de medicación, está lo que es estimular su excreción para analizar los errores de medicación, proponer y aplicar medidas correctas. Tendría además una función de formación en este aspecto, tanto en centros de salud como hospitales, también como a colegios profesionales. Y en una última fase a los pacientes, que rentabilizan más el esfuerzo empezar por los profesionales sanitarios, pero en una última fase sería coordinándolos con los profesionales sanitarios de cada área que habría que llegar a lo que es el paciente. Tenemos la creación de un Comité Nacional de Errores de Medicación, pues con función asesora a la Agencia de Medicamentos, lo que son coordinación en este aspecto. Ellos tienen lo que son más funciones. Difundir la información, que es editar y distribuir los boletines informativos sobre el tema a los profesionales sanitarios, que en este es un tipo amarillo para las reacciones adversas a medicamentos, y facilitar la educación a la población en general. Revisión de los materiales de divulgación de la industria farmacéutica a los profesionales sanitarios por parte de un grupo de trabajo. En lo que son la información de medicamentos al paciente, solicitar a las industrias farmacéuticas el diseño de prospectos de más fácil comprensión para los pacientes, como ya hacen algunas firmas, revisión de los materiales de divulgación de la industria farmacéutica y a los pacientes por parte de grupos de trabajo. Siguiente diapositiva. Y en lo que se recomienda a los gestores de centros de salud y hospitales, tenemos facilitar la prescripción por ordenador, o sea, poniendo a disposición de los profesionales los medios necesarios. En lo que es estimular la creación del trabajo, cuya función es detectar puntos críticos en el proceso de utilización de medicamentos para proponer mejoras y ayudar y aplicarlas. Evitar el empleo de medidas punitivas, sino garantizar el acceso a una información adecuada de los errores que se producen en las instituciones para evitarlos en el futuro, facilitando medios y aplicación de medidas para mejorar. Adecuar las áreas de trabajo, evitando que sean ruidosas, que estén suficientemente iluminadas, sobre todo aquellas en las que se trabaja con medicamentos, ¿no? Realizar una planificación de trabajo con el fin de evitar las sobrecargas del mismo o la falta de personal para realizarlo. Tenemos lo que es estimular la realización del estudio observacionales con objeto de disponer de datos de incidencia de los distintos tipos de errores de medicación, datos que permitirán priorizar actuaciones de prevención y seguimiento de su eficiencia. Tenemos lo que es la divulgación de registro de errores, que es evitar la sensación de secretismo
cuando nos referimos a los errores de medicación, ya que la transparencia informativa entre los profesionales sanitarios ayuda a impedir que se produzcan errores a futuros. Y por último tenemos la supervisar adecuadamente la formación, que es establecer un programa de formación adecuadamente tutelado de los estudiantes de farmacia, medicina, enfermería y otros profesionales en prácticas hospitalarias y entre otros centros de salud. Esto con lo que trata mi tema. A continuación, mi siguiente compañera y siguiente diapositiva. Bueno, vamos a seguir con lo que son las recomendaciones. En este caso sería para un médico. Como primer punto tenemos evitar las prescripciones manuales. El segundo punto es evitar órdenes verbales, es decir, deben estar prohibidas en caso de prescripción de estupefacientes o antineoplásicos y medicamentos intravenosos de alto riesgo. El tercer punto es mantener una constante supervisión del especialista en formación y de los alumnos en periodo de prácticas tuteladas. El cuarto punto es promocionar el uso de nombres genéricos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora tenemos las recomendaciones para los farmacéuticos. En el primer punto tenemos que obligar a un etiquetado correcto de los medicamentos, como lo es el nombre, la dosis, el nombre del paciente y en el caso de las fórmulas magistrales. En el segundo punto tenemos dispensar el medicamento con orden médica y ante una prescripción dudosa confirmar directamente con el médico. En el tercer punto tenemos evitar el envasado y dispensación de medicamentos en multidosis. En el cuarto punto tenemos utilizar etiquetas adicionales, como conservar en un frigorífico. En el quinto punto tenemos la actualización constante en los avances terapéuticos y evaluar la evidencia científica. En el sexto punto tenemos facilitar el servicio de 24 horas con farmacéutico. En el séptimo punto tenemos utilizar lo que son los nombres genéricos. En el octavo tenemos promover la revisión de todas las dispensiones. En el noveno sería realizar la correcta preparación de los medicamentos, como revisar el etiquetado, no usar, evitar las áreas ruidosas. Y en el décimo punto tenemos lo que sería no preparar fórmulas magistrales innecesariamente. Siguiente diapositiva. Ahora tenemos las recomendaciones para las enfermeras. En el primer punto sería estimular la formación sobre las formas más adecuadas de administración de los medicamentos. En el segundo punto sería comprobar siempre la orden médica original con la hoja de administración de medicamentos. En el tercer punto sería estimular la informatización del registro de administración de medicamentos. En el cuarto sería registrar la administración de medicamentos inmediatamente después de hacerlo. En el quinto sería evitar administrar varias unidades del medicamento sin estar completamente seguras de que la dosis es correcta. En el sexto sería preparar correctamente el medicamento antes de administrarlo. Y en el séptimo sería realizar un control del cálculo de la dosis y la velocidad de administración de medicamentos intravenosos de riesgos. Siguiente diapositiva. Ahora tenemos las que son las recomendaciones para los pacientes o familiares o los cuidadores. Como primer punto tenemos que se debe de comprobar que el medicamento y la dosis de su tratamiento habitual sean los correctos. En el segundo es que deben de preguntar al médico las dudas que puedan surgir sobre la medicación que se le ha prescrito. En el tercero sería solicitar la información verbal
y por escrito si la dificultad para cumplir el tratamiento lo requiere o siempre que se necesiten aclaraciones. En el cuarto punto sería llevar un registrado actualizado de la medicación que toma y que ha tomado con anterioridad. Es decir, el nombre de esa medicación. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora tenemos lo que son los métodos de detección de los acontecimientos adversos. En este caso sería el potencial. Pues bueno, en el ámbito hospitalario se utilizan varios métodos de detención de las AAM, como así se abrevian, algunos de los cuales se van a describir brevemente. Pero antes es necesario resaltar que estos métodos se deben considerar como opciones complementarias no excluyentes y cada hospital, dependiendo de sus características y de los medios que disponga, seleccionará y adaptará aquellos métodos que le resulten y valorar el efecto de las medidas que adopten para reducir y prevenir los AAM, que son los acontecimientos de adversión. Siguiente diapositiva. Tenemos lo que son la notificación voluntaria. Pues este es un método básico, consiste en la notificación espontánea por parte de los profesionales sanitarios de todos aquellos AAM, que son los acontecimientos adversos, y los AA médicos y los AAM potenciales, que observan en su práctica. Uno de los principales problemas en la comunicación del AAM, especialmente cuando se trata de notificar estos, se debe al temor a posibles castigos o demandas legales. En ello se puede tratar de obviar, posibilitando que la notificación sea anónima y garantizando el manejo confidencial de todas las notificaciones, así como procurando crear un ambiente no punitivo. Siguiente diapositiva. Bueno, ya como conclusión, los errores de prescripción interfieren en el proceso del tratamiento farmacológico y pueden ser potencialmente perjudiciales para el paciente, además de la implementación de estrategias que permiten mejorar la calidad de la prescripción en la práctica clínica habitual. Y bueno, es necesario conocer los tipos de error de la prescripción más frecuente, que resulta indispensable para maximizar su prevención. A continuación, la siguiente compañera. Siguiente diapositiva. Reacciones adversas a medicamentos. ¿Qué es una reacción adversa a un medicamento? Una reacción adversa a un medicamento es cualquier respuesta nociva y no intencionada a un medicamento. No solo incluye efectos nocivos e involuntarios derivados del uso autorizado de un medicamento en dosis normales, sino también relacionados con errores de medicación y usos al margen de los términos de la autorización de comercialización, incluidos el uso equivocado, la sobredosis, el abuso del medicamento, términos como efectos secundarios, efectos adversos, efectos indeseables, efectos colaterales, etc. Son sinónimos de reacciones adversas al medicamento. ¿Es una reacción adversa al medicamento o un evento adverso? Las reacciones adversas y los eventos adversos no siempre son lo mismo. Un evento adverso es cualquier suceso indeseable experimentado por un paciente independientemente de que sospeche o no del medicamento administrado. Un ejemplo de un evento adverso es un paciente que sufre un accidente de tráfico mientras estaba con un tratamiento farmacológico específico. Mientras que una reacción adversa es cualquier suceso indeseable que ha sucedido con el paciente mientras estaba utilizando un medicamento. Existe la sospecha causada por el medicamento. Un ejemplo de una reacción adversa del medicamento podría ser un paciente que experimenta anafilaxia poco después de tomar un medicamento. Lo que es reacciones de tipo A son resultados de un aumento de la acción farmacológica del medicamento cuando se administra a la dosis terapéutica habitual. Normalmente son reacciones dosis dependientes. Los ejemplos incluyen presión arterial baja,
con antihipertensivos y la hipoglucemia con insulina. Las reacciones de tipo A también incluyen aquellos que no están directamente relacionados con la acción farmacológica deseada del fármaco, por ejemplo, boca seca, que se asocia con los antidepresivos tricíclicos, sobreinfecciones por microbacterias en pacientes de artritis reumatoide controlados por inflixima. Reacciones de tipo B son reacciones que no se esperan de las conocidas acciones farmacológicas del fármaco. Ejemplos, anafilaxia con penicilina, erupciones cutáneas con antibióticos. Siguiente diapositiva. Características de las reacciones tipo A y tipo B. Tipo A, predecibles. Normalmente dosis independiente. Alta morbilidad, baja mortalidad. Responde a una reducción de la dosis. Tipo B, no predecibles, raramente dosis dependiente, baja morbilidad, alta mortalidad, responde a la retirada del fármaco. Las reacciones adversas de medicamentos de tipo B representan uno de los objetivos principales de la farmacovigilancia. Siguiente diapositiva. ¿Cómo identificar reacciones adversas de medicamentos? Los pacientes pueden comentarles los síntomas que han experimentado desde que utilizaron un nuevo medicamento. Sin embargo, como algunas reacciones adversas pueden no ser evidentes para el paciente, tendría que estar alerta ante la posible aparición de reacciones adversas. Otras informaciones que deben valorarse su inclusión: mediciones clínicas anormales, por ejemplo, temperatura, pulso, presión arterial, glucemia, el peso corporal durante el tratamiento farmacológico. Resultados bioquímicos o analíticas anormales durante el tratamiento farmacológico, por ejemplo, las contracciones plasmáticas del fármaco o la biopsia hepática de la hepatitis inducida por medicamentos. Si se instaura una nueva terapia farmacológica para tratar los síntomas de las reacciones adversas de medicamentos. Gracias.